Muy bien, amigos, estamos retomando la parte 2 de nuestra sesión. Ya vimos la parte de la creación de empresas y hemos visto la regla de las dos R's, riesgo y rentabilidad. Ahora vamos a ver la parte de la operación, o sea, cuando ya el negocio está en marcha, cuando estamos operando. Y el día de mañana vamos a ver el tema de crecimiento. Vamos a ver la operación. Entonces, cuando una empresa está operando, hay un concepto que se llama la rentabilidad oculta. Es algo interesante, este tema de la rentabilidad oculta. Veamos a ver. Dice, ¿qué es la rentabilidad oculta? Suele encontrarse en la infrautilización de los costos fijos y la subvaloración del margen de contribución de cierta línea de producto. Ok, vamos por parte, a ver. Entendamos esto bien. Me está hablando de los costos fijos. Recordemos, amigos, que los costos fijos están en función del tiempo, no están en función de la producción. Y llevan el apellido bolivianos mes, en el caso de Bolivia. Y cuando hablamos del margen de contribución, el margen de contribución se define como la diferencia que existe entre el precio de venta menos el costo variable unitario, ¿sí? El margen de contribución es la diferencia que existe entre el precio de venta y el costo variable unitario. Por ejemplo, si el precio de venta de un producto es 10, y acá vamos a asumir que tengamos unos costos fijos de 20.000 bolivianos mes, y, y mi costo variable unitario que sea 8. Entonces, ¿qué significa o cómo interpreto el margen de contribución? Sería 10 menos 8. Eso me daría 10, hemos dicho 2 bolivianos por unidad. ¿Qué significa eso? Significa que la venta de una unidad contribuye en 2 bolivianos a cubrir los costos fijos. Es decir, si nosotros como empresa venderíamos solamente una unidad, no alcanzaría para cubrir los costos fijos. Entonces, tendríamos que vender más unidades para poder llegar a cubrir estos 20.000 de costos fijos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje central? Cuando nosotros hablamos de la rentabilidad oculta, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Utilizaré conceptos de la economía, conceptos, por ejemplo, de productividad, ¿no? Productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la rentabilidad oculta, cuando nosotros nos preguntamos, queremos que la empresa sea más rentable, la primera respuesta que tenemos es vender más, ¿no? Y es lógico, pues no, claro, si una empresa vende más, la rentabilidad debería subir. Por lo tanto, el razonamiento de vender más es correcto. Pero sin embargo, la rentabilidad oculta me dice que usted con el mismo nivel de venta podría ser más rentable. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Ajuste sus costos y ajuste sus márgenes. Pero primero analícelo, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Analicemos la estructura de costos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice infrautilización, debo responder la pregunta siguiente. Los costos, primero hablemos de las personas dentro de la empresa. Las personas que tengo dentro de la empresa, ¿son suficientes? Todas las personas que están dentro de la empresa están produciendo. ¿A qué me refiero? La carga laboral está correctamente distribuida, y hago una analogía. Es decir, cuando usted entra en una empresa privada y
y da un vistazo a todas las oficinas, ¿sí? Y todas las personas están haciendo algo. Luego viene en otro horario, de manera aleatoria, y muestra que todos están haciendo algo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos están siendo productivos porque todo su tiempo está siendo ocupado. Pero si ven personas que tienen momentos de ocio, ahí vemos claramente que los costos fijos no están siendo utilizados, que quiere decir que tengo mucho tiempo de ocio. Entonces, en ese sentido, debo buscar una reestructuración y quedarme con la gente que necesito realmente, ¿no? Es decir, reducción de costos. Lo mismo con los márgenes de contribución. Es decir, tengo que analizar cuáles son mis clientes que son más rentables. Entonces, la finanza, ¿qué es lo que hace? La finanza me da informes que me permiten tomar decisiones en cuanto a qué, a punto de equilibrio. Es lo primero que debemos conocer como emprendedor. Es decir, la primera métrica operativa es cuánto debo vender para llegar a cubrir mis costos fijos. Primer elemento. Segundo elemento importante, tengo que conocer cuáles son los productos que me hacen ganar más dinero. Tengo que conocer los productos que tienen mayores márgenes. Entonces, cuando me habla de la infrautilización, quiere decir que por ahí tengo muchos costos fijos y no lo estoy usando. De manera plena tendría que reducir la subvaloración del margen, es decir, darle el peso específico de los márgenes en mi análisis. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si por ahí nosotros logramos que este margen de 2 se incremente a 3, quizás haciendo ajustes en procesos para bajar mis costos, entonces podríamos aportar rentabilidad, fíjense, sin vender más. Simplemente estaríamos reduciendo costos, aumentando márgenes. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos aportando rentabilidad sin vender una unidad más. Ahora bien, entonces, en cristiano, queridos amigos, la rentabilidad oculta quiere decir que usted haga ajuste en sus costos, mejore sus márgenes para vender más. Analice qué es lo que tiene, hágase una radiografía como empresario y analice. Haga una analogía, este, de forma de pensar, digamos, ¿no? Decía, ¿no? En una empresa, subcontrataban el tema de las fotocopiadoras. O sea, ustedes también conocen que en las empresas antes se usaba mucho la fotocopiadora. Ahora más que todo se evita eso por los correos, ¿no? Pero traigo a esta sesión un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que esta persona, la nueva responsable de finanzas, yo recuerdo que yo estaba haciendo en esa empresa una consultoría y me llamó la atención el razonamiento de esta persona. El gerente le pidió que haga un análisis costo-beneficio de, eh, de en lugar de subcontratar, comprar una impresora para la empresa y que haga un análisis costo-beneficio. Y ahí está la analogía. Dice, no, pucha, me dice, no, nada que ver que me pidan que haga un análisis de estos. ¿Y cuánto cuesta una fotocopia? Dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estoy dando, no? O sea, que se quejó la nueva responsable de finanzas que le pidan un análisis costo-beneficio de comprar una fotocopiadora en lugar de subcontratar. Pero ¿cuál es el mensaje que le estoy dando con este ejemplo? Que nosotros en las empresas, cada miembro de la empresa tiene que cuidar cada peso, porque emprender es bien, pero si trabajamos para otro, igual tenemos que cuidar desde la electricidad, tenemos que tener una cultura de cuidar como si fueran nuestros esos recursos. Entonces, si no tenemos esa cultura, pues las personas que tenemos no nos están aportando valor, ¿correcto? Entonces, hay que inculcar esa filosofía de cuidar cada peso como si fuera nuestro. Ahora bien, y eso pasa en muchas empresas, por ejemplo, que a veces no cuidan los activos, los maltratan,
Ya eso es algo de la cultura organizacional, digamos, ¿no ves? Otro ejemplo, otro ejemplo. Ahora mismo trabajo en una universidad, pero antes trabajaba en otra universidad, pero me gustaba la filosofía en el tema de marketing del otro lugar. Ellos decían, aquí todo el mundo vende, todo el mundo vende. Si usted es docente, trae dos estudiantes a la universidad, igual va a comisionarse. Entonces, fíjense que hay una filosofía de marketing total, digamos, que todos tienen que vender. Y esa es una filosofía importante en las empresas. Así como todos en las empresas deben cuidar cada peso de la empresa, todos somos parte de la venta, digamos, desde la señora que limpia, desde el guardia de seguridad, todos tienen que tener una atención de calidad, todas las partes de la organización tienen que estar enfocado al cliente, o sea, y esa es una filosofía. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Vean que no implica vender más, sino ser eficiente en todas nuestras operaciones, cuidando el peso y trayendo más clientes a la empresa. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ahora vamos a ver de ejemplo de rentabilidad oculta, por ejemplo. Primero, para identificar la rentabilidad oculta, ¿dónde entran las finanzas? En visualizar a través de informes. O sea, el analista financiero tiene que hacer un análisis de productividad, un análisis de carga laboral y responder a la pregunta, ¿tengo las personas que necesito? ¿Todos mis activos están plenamente utilizados? ¿Existen costos fijos que no aportan valor a la empresa? ¿Existen costos que los podría reducir? Entonces, eso lo tiene que hacer el analista financiero. Tiene que ir al gerente haciéndole un análisis de productividad de todos los costos fijos, todo en la empresa, todo lo que yo pago y que tiene apellido boliviano mes, tiene que tener un sentido dentro de la empresa, tiene que aportar valor a la empresa. Y si no aporta valor, pues no lo necesita. ¿No ve? Así es simple. Entonces, y para eso el analista tiene que visualizar eso. Tengo que saber cuáles son los clientes más rentables. No todos los clientes aportan lo mismo. Algunos generan más márgenes, aunque compren menos. Me explico. Por ejemplo, A, B. El margen de contribución de A es 2. El margen de contribución de B es 4. Entonces, la pregunta es, ¿A es más rentable que B? Pues pareciera ser que sí, ¿no es cierto? Porque ya vimos el concepto de margen de contribución, que quiere decir que si usted vende una unidad de A, esa unidad que vende en 2 bolivianos contribuye a cubrir su costo fijo. Belleza. Pero B, si vende una unidad de B, contribuye en 4. Quiere decir que obviamente B contribuye más margen. Pero aún con esa información, usted no puede responder a la pregunta ¿qué producto más rentable? Porque recuerde siempre que la rentabilidad de una empresa se encuentra explicada por dos variables. La primera son los márgenes. La segunda es el volumen de venta. ¿Qué quiere decir? Si yo le digo, ¿sabes qué? De B vendemos 10. Perdón, de A vendemos 10. Y de B, ¿sabes qué? Solamente vendemos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi margen de contribución total, mi margen de contribución total, ¿cuánto sería de A? Sería lo que vendo por lo que margino. Sería 2 por 10, 20. Margino 20. Y de B, 4 por 2, 8. Margino 8. Caray. Entonces, el producto que más contribuye a mi rentabilidad, ¿cuál es? Claramente es A, porque me genera más dinero que B. Pero sin embargo, definitivamente A es más rentable. Pero sin embargo, al ver yo esto en mi análisis, en ver esto, yo que digo, ok, mira, en vista de que B margina más,
Entonces, yo sugeriría desde el punto de vista financiero que se impulsen las ventas de B, primer elemento. ¿Por qué? Porque B me genera más margen, ¿correcto? Pero sin embargo, otra opción sería, ¿sabes qué? De acuerdo al mercado, definitivamente A tiene más preferencias en el mercado, entonces busquemos mejorar nuestros márgenes, ¿sí? Busquemos mejorar el margen, es decir, que ya no sea 2, que sea 3. ¿Cómo? Haciendo ajuste de costos, haciendo ajuste de costos, obviamente sin afectar la calidad del producto. Ahora bien, pero para poder hacer este análisis, reitero, eh, en finanzas, al menos hablo por mi país, Bolivia, las grandes empresas tienen desarrollado todo esto. Obviamente tienen software que les mide sus márgenes, volúmenes de venta por línea de productos, pero sin embargo, la cultura del microempresario o de la pequeña empresa aún no llega al detalle de tener reportes detallados. Nos falta todavía esa cultura de tomar decisiones con base a datos. Y por lo tanto podríamos optimizar nuestra rentabilidad, podríamos optimizar sin necesidad de vender más, sino haciendo ajustes en costos y haciendo ajustes en gastos. Ahora, aquí también productos con alto margen escondido. Veamos qué quiere decir esto. Puede que un producto que se vende poco tenga mayor margen que el más popular. Si se potencia y se mejora la utilidad sin necesidad de hacer grandes inversiones. ¿Qué quiere decir? En cristiano, ¿sabes qué? Este producto tiene más margen, pero no se vende mucho. Entonces, impulsa las ventas. ¿Por qué? Porque actualmente se vende poco, pero ¿qué pasaría si se vendiera mucho? Si tiene alto margen, pero no es un producto que tiene mucha rotación. Pero para poder tomar esta decisión, tengo primero que identificar. Entonces, la pregunta que debo responderme, conozco mis márgenes por producto. Ahora imagínense un restaurante. Conozco mis márgenes por producto, conozco mis costos por producto. Tengo una tabla de costos. Seguramente sé cuánto vendo, pero sé qué producto contribuye más en mi rentabilidad. Tengo ese dato, tengo esa tabla. Pues si no la tengo, la tengo que elaborar porque sé que me va a ayudar a mejorar mi rentabilidad sin vender, sin necesidad de incrementar mis ventas. Ahora bien, eficiencia en procesos. Es decir, esto va orientado a bajar mis costos variables o a bajar mis costos fijos. Por ejemplo, ahora mismo con la IA, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Es decir, las tareas que son repetitivas, reiterativas. Es decir, usted en lugar de charlar con una persona de atención al cliente, charla con un robot, digamos, ¿no ves? Ahí donde tiene un cuadro tiene una forma de dialogar predeterminada con base a ciertos comandos que usted le dé, digamos, ¿no? O con ciertos insumos, depende de lo que usted quiera. ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Y me va dando opciones y me va respondiendo. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Estoy mejorando mi proceso de atención, reemplazando personas por la inteligencia artificial. Mis costos variables, se puede optimizar procesos. Es decir, la forma de hacer las cosas, puedo reducir tiempos en procesos. ¿Eso qué implica? Aumentar la productividad. Si aumento la productividad, reduzco costos. Entonces, ¿de qué trata todo esto? Básicamente todo lo que hemos conversado es lo siguiente. Dice que muchas veces los emprendedores creen que para ganar más necesitan vender mucho más. Sin embargo, en la práctica, la clave está en entender tu estructura de costos.
y cómo estos afectan a la rentabilidad de mi negocio. Básicamente yo diría conocer, medir, tener un registro y hacer un análisis mes a mes por lo menos, ¿sí? Ahora, el análisis costo, volumen, utilidad es una herramienta estratégica para emprendedores, pues permite evaluar qué combinación de precios, costos y volumen maximiza la utilidad esperada. Entonces, para poder aterrizar todo lo que, como le mostré en estas láminas, vamos a trabajar con un libro de Excel y vamos a extraer conclusiones importantes a partir de análisis cuantitativo. Es decir, vamos a hacer, amigos, que los números hablen y nos cuenten una historia. Ahora les comparto un libro de Excel en el cual vamos a trabajar y vamos a encontrar métricas que son relevantes en cualquier emprendimiento. El primer punto que quiero compartir con ustedes es la determinación de lo que conocemos como punto de equilibrio. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es algo primario, fundamental, importante. Conversemos de punto de equilibrio. Y primero vamos a hallar el equilibrio para un producto y luego vamos a hacer el equilibrio para más de un producto. A ver, partamos de un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo numérico para poder aterrizar los conceptos. A ver, nosotros podemos partir de una situación base de una empresa que tiene solamente un producto, digamos que tiene un precio de venta de 10 bolivianos por unidad. Y tiene a su vez un costo variable unitario de 5 bolivianos por unidad. Y esta empresa tiene costos fijos de 50.000 bolivianos menos. Entonces, si tenemos nosotros un producto, amigos, la pregunta es, ¿cuánto es lo mínimo que debo vender? ¿Cuánto es lo mínimo? La cantidad de equilibrio dice lo mínimo que usted debe vender para cubrir los costos fijos. Ah, ok, entonces necesito conocer mi margen de contribución unitaria. ¿Cuánto usted margina por producto? Ok, en este caso, simplemente restar el precio de venta menos el costo variable unitario. ¿Qué quiere decir esto? Que la venta de una unidad, ¿en cuánto contribuye a cubrir mis costos fijos? En 5 bolivianos. Es decir, mis costos fijos son 50.000. ¿Cuánto necesito vender para cubrir? Obviamente, ya usted se está haciendo matemática en su hogar y dice, ok, ¿cuántas unidades me necesito? Y ahí viene, digamos, las finanzas con sus fórmulas y nos dice que sabe que la cantidad de equilibrio, o sea, lo que usted debe vender como mínimo, lo puede determinar con una expresión matemática que simplemente es un cociente entre el costo fijo sobre el margen de contribución unitaria. Entonces, si nosotros aplicamos esa fórmula, amigos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la cantidad de equilibrio sería dividir nomás el costo fijo entre el margen de contribución unitaria, entre 5. ¿Cuánto da eso? 10.000 unidades al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que usted como empresa debe vender 10.000 unidades al mes para poder llegar a cubrir sus costos fijos. ¿Por qué es importante determinar esta cantidad, amigos? Tengo aquí preguntas.
Correcto, 10.000, totalmente. Ahora bien, amigos, ¿por qué es importante determinar esta cantidad? Porque esta cantidad se convierte en la meta primaria de cualquier emprendimiento. Es decir, cuando las personas o emprendemos un negocio, lo primero que nosotros buscamos es llegar al equilibrio, ¿no es? No pensamos, digamos, en las grandes rentabilidades, no, llegamos, primero buscamos la primera meta, es vender lo mínimo para cubrir los costos fijos. Por lo tanto, esto es la meta primaria, primer elemento. Lo segundo, entender de que una vez que nosotros hemos determinado la cantidad de equilibrio, tenemos que entender que la cantidad de equilibrio depende del precio de venta, depende del costo variable unitario, depende de los costos fijos. Y tengo que entender las relaciones matemáticas porque al final de cuentas todo lo tenemos que ver como un modelo. Ejemplo, si nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que la cantidad de equilibrio, amigos, baje, ¿no es cierto? Porque en este caso tenemos que hacer un esfuerzo de vender 10.000 unidades al mes. ¿Cómo hago que ese esfuerzo sea menor? ¿Qué quiere decir? Que en lugar de vender 10.000, venda menos para llegar al equilibrio. ¿Cuáles son los caminos? Los caminos son los siguientes. Usted puede bajar su costo fijo. Si usted baja costo fijo, va a reducir la cantidad de equilibrio. Entonces, podríamos nosotros analizar, digamos, realmente que todo lo que tenga apellido boliviano mes, realmente lo necesito y aporta valor. Pero si existen elementos que tienen apellido boliviano mes y no aportan valor, tendré que hacer ajustes. Si una reducción de mis costos fijos, ¿qué implica? Implica que mi cantidad de equilibrio baje. Si mi cantidad de equilibrio baja, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que hacer menos esfuerzo, ¿correcto? Tiene que vender menos. Es decir, vendiendo menos, llega al equilibrio. Ahora, ¿cómo más puedo lograr que mi cantidad de equilibrio baje? También reduciendo los costos variables. Si usted reduce los costos variables, puede reducir la cantidad de equilibrio. Ejemplo, usted puede reducir los costos variables de varias formas, mejorando los procesos, haciendo inversiones en activos para mejorar la optimización del insumo, es decir, aquellos procesos que son eminentemente manuales, usted lo puede automatizar, que logra con eso, con maquinaria, estandariza procesos, aprovecha de mejor manera los insumos, aumenta productividad, porque obviamente la máquina tiene más rapidez que el ser humano, y en consecuencia termina, termina bajando los costos variables. Digamos, si logro una reducción de mi costo variable de 5 a 4, ¿qué implica eso? Que tenga que hacer usted menos, vender menos para llegar al equilibrio. Y la otra, el otro camino, que por si acaso es el más fácil de todo, pero el que debería analizar antes de hacerlo, porque es fácil hacerlo, pero las consecuencias son complicadas, subir precios, ¿sí? Subir precios. Digo, es fácil de hacer, pero hay que tener cuidado con las consecuencias. Si subo precio, mi cantidad de equilibrio va a bajar. Entonces, por ejemplo, si en lugar de que mi precio sea 10, mi precio es 12, ¿qué está implicando? Si subo precio, eso hace que mi margen aumente y obviamente eso hace que mi cantidad de equilibrio baje. ¿Qué significa eso? Que en lugar de hacer un esfuerzo para vender 10.000, ahora tengo que hacer un esfuerzo para vender 7. Ahora,
Pero la pregunta mágica es, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir un emprendimiento para poder subir precio? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Y voy a permitirme hacer un gráfico, amigos, para poder ilustrar esta explicación y lo voy a hacer desde el punto de vista de la economía. Desde el punto de vista de la economía, voy a graficar, voy a graficar una demanda, ¿ya? Acá tenemos la cantidad vendida, aquí tenemos el precio de venta y aquí voy a trazar una línea que va a representar la demanda. Y voy en esa línea que hemos trazado, en esa línea que hemos trazado, voy a ubicar de forma hipotética un precio de equilibrio, o sea, un precio de venta, digamos, y una cantidad vendida. Entonces, la empresa está cobrando un precio y está vendiendo cierta cantidad, ¿sí? Pero sin embargo, este punto de aquí, este punto que ustedes ven aquí, se llama el precio máximo que usted podría cobrar. Obviamente, a este precio máximo usted no vendería nada, pero existe un precio máximo. Usted actualmente paga este precio. Toda esta zona, amigos, toda esta área de aquí, toda esta área de aquí, toda esta área que estoy marcando, este triangulito con verde, desde el punto de vista conceptual, se llama excedente del consumidor. Ahora lo explico en cristiano para que se entienda el concepto. Eh, Hagamos analogía con sus experiencias de ustedes. Con seguridad que algunos de ustedes, alguna vez o una vez, cuando ha recibido un producto, cuando ha comprado un producto o ha recibido un servicio, eh, y usted, digamos, en su mente, y usted no conocía los precios, o sea, los precios era algo que usted no preguntó, y digamos, usted recibe el servicio, o consume el producto, y ese producto es muy bueno, depende del uso que usted le dé, depende para qué es el producto, pero es muy bueno, supera sus expectativas, o el servicio es tan bueno que usted, digamos, en su analogía, usted estaría dispuesto a pagar 400 bolivianos, porque usted cree que ese es el valor de lo que está recibiendo. Reitero el ejemplo, usted no conoce el precio aún, pero cuando le cobran el producto o el servicio, ¿le sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Y cuánto es? Es 150. ¿Qué quiere decir? Que usted estaría dispuesto a pagar 400, porque usted 400 considera que vale. Pero ¿cuánto paga realmente? 150. ¿Qué es lo que estamos diciendo en términos de la economía? Estamos diciendo que su producto o servicio está generando excedente del consumidor, porque excedente del consumidor, en términos sencillos, significa la felicidad del consumidor. Cuando un cliente está feliz, cuando paga un precio, pero sin embargo estaría dispuesto a pagar más. Cuando un negocio genera esto, desde el punto de vista estratégico, se llama generación de valor. Cuando un emprendimiento genera valor, usted puede subir precio, porque al final del día el cliente hasta lo puede entender como justo, ¿no ves? No, es que antes estaban cobrando realmente poco, lo están nivelando sus precios. Ahora bien, sin embargo,
cuando el cliente considera que el precio es justo, que quiere decir que el precio que está pagando es igual al precio máximo que está dispuesto a pagar. Ahí hicimos que el cliente dice, ah, no, el precio que me estás cobrando es lo justo. Eso es lo peor que le podría pasar a un cliente, digo, a un empresario, que el cliente perciba que su precio es justo. Porque si el cliente percibe que su precio es justo, usted pues no va a tener posibilidad de poder subir su precio, porque lo opuesto a la justicia es la injusticia. En términos prácticos, citaré un ejemplo. Yo me formé en la universidad pública. En la universidad pública, generalmente en todos los países estamos acostumbrados a hacer protestas, marchas, porque los estudiantes tenemos esa rebeldía dentro. Es normal del ambiente público. Pero sin embargo, en mi primer trabajo en la docencia universitaria, yo vi que en dos universidades los estudiantes bloquearon la calle, los estudiantes tomaron decanatura, tomaron rectorado. ¿Y eso es por qué? Yo le pregunto, ¿por qué, digamos, en una universidad privada los estudiantes toman ese tipo de decisiones? Ah, es porque la universidad tomó la decisión de subir el precio de la matrícula y el estudiante entendía que lo que estaba pagando era justo. Y como nosotros de forma innata estamos en contra de la injusticia, todos tenemos, digamos, dentro de nosotros la lucha incansable por la justicia y todo lo que es injusto a nadie les agrada. Entonces, los estudiantes entendían esto, que lo que pagaban era justo y por lo tanto cualquier incremento era justo. Entonces, eso imposibilita que usted suba precio. Pero lo peor, aún, lo peor que le puede pasar es que el cliente cree que está pagando mucho y está recibiendo poco. Ahí sí, definitivamente no puedo subir precio. En resumen, amigos, para poder subir precio, la empresa o el emprendimiento tendría que generar valor, tendría que generar esa percepción de que el cliente está recibiendo más de lo que paga. Amigos, ¿se entendió este punto? Amigos, Sí, se entendió. genial, gracias. Ahora, amigos, esto que acabo de explicar lo podemos visualizar desde un punto de vista gráfico, para poder visualizarlo de una mejor manera. Ahí voy a tener la cantidad vendida, acá voy a tener el ingreso total y acá lo que conocemos como costo total. Esta celda la voy a dejar vacía, ¿sí? Y aquí voy a encontrar el ingreso, recordando siempre lo siguiente, ¿no? El ingreso, por definición, amigos, el ingreso por definición, cuando nosotros hablamos de ingreso, el ingreso se define como el producto del precio de venta por la cantidad que una empresa vende. Entonces, cuando nosotros calculamos el ingreso total de una empresa, simplemente decimos, ok, es igual a qué? A multiplicar el precio por la cantidad. Ahora mismo no tengo la cantidad, pero me voy a inventar una cantidad hipotética, unidades mes. Como mi equilibrio de 10.000, voy a inventarme, digamos, 12.000 por encima del equilibrio. ¿Ya? Entonces, si quiero mi ingreso, ¿qué haría? Multiplicaría
el precio de venta por la cantidad hipotética que he colocado. Entonces mi ingreso sería 120.000 bolivianos. Ahora, cuando nosotros calculamos el costo total, la ecuación es un poquito más extensa, porque el costo total, amigos, de una empresa es igual a la suma de los costos variables más los costos fijos. Pero el costo total es igual al costo variable unitario multiplicado por la cantidad vendida más los costos fijos. Entonces, si nosotros queremos encontrar el costo total, colocamos igual y digo, el costo variable unitario, miren, por la cantidad que esperamos vender más los costos fijos, ¿sí? Damos un enter y tenemos el costo total, ¿sí? Estoy aplicando, fíjense, esta ecuación de aquí. Ahora bien, vamos a asumir que no vendemos nada y vamos a aumentar nuestra venta de 2.000 en 2.000. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo esto, amigos, y me voy a ir hasta el final. Hasta 20.000. Lo selecciono, negrita, SAS. Ahora miren, aquí tenemos las cantidades a vender y acá tenemos el ingreso y el costo. Voy a seleccionar toda esta tabla. Selecciono de la tabla y nuevamente se va a ir a datos. Y en datos hay una opción que es la que hemos venido usando en la primera parte de la sesión, que es la misma que hemos usado análisis e hipótesis. Vean que hemos dado un paseo por todas estas herramientas. Ahora vamos a trabajar con tabla de datos. Amigos, tabla de datos funciona igual con el lenguaje de la modelación. ¿Y qué me dice? La modelación me dice, su celda de entrada, recuerden ustedes, cuando me aparezca este cuadro de diálogo y me esté pidiendo la celda de entrada, en cristiano lo que me está diciendo, ¿cuál es tu X? O sea, ¿cuál es tu X? ¿Cuál es tu X? Y obviamente, cuando nosotros hablamos de la X, nos estamos refiriendo que aquí la X sería la cantidad vendida. Esa es la X. ¿Y cómo está tu X? ¿Está en fila o en columna? Claramente que la cantidad vendida está en columna. Doy un clic en columna porque la cantidad vendida, que es mi X, ¿por qué yo doy mi X? Porque mi ingreso total y mi costo total depende de lo que venda. A ver, amigos, ahora bien, damos un clic aquí, colegas, y vamos y buscamos la cantidad vendida. Y la cantidad vendida pues es 12.000. Doy un clic ahí. Y luego le doy a aceptar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la tabla de datos me va a calcular los diferentes niveles de ingreso y de costo cuando variamos la cantidad vendida. Y ahora esta fila la podemos ocultar. Clic derecho, ocultar. Y seleccionamos esta tablita de aquí. Y nos vamos a insertar. Y vamos a usar gráfico de dispersión. ¿Y qué me muestra de gráfico de dispersión? Lo vamos a checar un poquito. Lo que me está mostrando es, alejo un poco la pantalla, amigos. Acá tenemos el ingreso total versus el costo total. Es un análisis ingreso versus costo. Pero este gráfico me da, desde el punto de vista conceptual, grandes lecciones. La primera, que es la más obvia que estamos viendo,
que es el lugar del equilibrio. Es decir, el equilibrio se va a dar cuando la empresa venda 10.000 unidades. En ese punto, recuerden que en ese punto, este es el ingreso total y este acá es el costo total. En ese punto, matemáticamente, ambas rectas se cortan, se intersectan. Entonces, de ahí decimos que el equilibrio se va a dar cuando nosotros vendamos una determinada cantidad y esa cantidad que nosotros vendamos haga que el ingreso, amigos, sea exactamente igual al costo. Entonces, cuando el ingreso es exactamente igual al costo, es el equilibrio. La zona que esté por encima del equilibrio, o sea, toda esta zona de aquí, es la zona pues de ganancia, ¿no es cierto? Es la zona mágica que cualquier tipo de emprendimiento buscaría estar en esta zona. Es decir, vender una cantidad que esté por encima del equilibrio. Pero también tenemos otra zona que es la zona roja. Zona roja. La zona roja, digamos, es cuando nosotros como empresa vendemos una cantidad por debajo del equilibrio. Entonces, claramente, cualquier emprendedor busca alejarse lo más posible del equilibrio, es decir, alejarse a la derecha, ¿no es cierto?, de este lado. Otra cosa interesante que debemos rescatar es que la ecuación de ingreso, vean que la ecuación de ingreso parte del origen. ¿Esto por qué se da? Porque si la empresa no vende nada, no va a tener ingreso. Pero noten ustedes que la ecuación de costo no parte del origen, porque si aún así la empresa no vende nada, igual el emprendimiento va a tener costos fijos. Venda o no venda, el emprendimiento va a tener costos fijos. Es por eso que cuando no vendemos nada, igual tenemos que pagar los costos fijos. Por lo tanto, analogía, analogía, los emprendimientos, digamos, cualquier tipo de emprendimiento pequeño, cuando existe un feriado, digamos, no previsto, uno dice, uno como trabajador pues se alegra, ¿no ve? Pucha, qué bien, hay feriado, descansemos, ¿no ve? Pero póngase pues de la óptica del empresario. El empresario va a decir, ah, caray, un día que cierra es un día que no vende. Y como no vende, igual su costo fijo, igual al fin de mes va a tener que pagar el alquiler. Y no le va a decir al dueño, ¿sabe qué? Como no tenía previsto este feriado, reducime el alquiler. ¿Se dan cuenta, amigos? Eso es importante. Pero también otra lección importante de los costos fijos es que uno dice, no, voy a aprovechar el alquiler. Analogía. No, hay pequeños emprendimientos, no sé si ustedes lo han visto o se han tomado la tarea de analizarlos un poco. Como, como ellos pagan un alquiler fijo, quieren pues aprovechar al máximo ese alquiler, ¿no ve? ¿Y qué pasa? En la mañana venden desayuno. Al mediodía venden almuerzo. En la tarde venden cena. Y más tarde es una rocola. Entonces uno irá, desde el punto de vista financiero, están optimizando el costo fijo, ¿no es cierto? Va la teoría anterior, ¿no es cierto, colegas, amigos? Porque al final del día, ese costo fijo va a estar ahí y yo debo aprovecharlo en todo lo que pueda. ¿Estamos con la analogía? ¿Han visto ustedes emprendimiento de esa forma, colegas? ¿Tienen una historia de contar por ahí? Pero me dejo entender, ¿no es cierto?
¿Se entiende el mensaje, no? Amigos. Sí, se entiende, Liceo. Bien, genial. Ahora, pero aquí va el mensaje, ¿no? El mensaje siempre importante que las finanzas tienen que ir de la mano de la parte estratégica. Y ahí, digamos, un ingeniero comercial o un licenciado en marketing le va a decir lo siguiente: ¿cómo querés posicionarte? Si usted como emprendedor quiere aprovechar al máximo el alquiler y le mete a todo, uno, que no va a poder ser bueno en todo, se pierde la especialización. Y lo segundo, está sacrificando el largo plazo porque no se está posicionando en la mente del consumidor por algo en específico. Analogía, los grandes emprendimientos, digamos, por ejemplo, usted ve, digamos, que las salteñas hamacas, que ha diversificado su portafolio de productos, solamente vende desayuno, ¿no? Y uno dirá, ¿y por qué no vende almuerzo? ¿Por qué no vende cena también? Ah, por el tema de que, de que busca posicionarse por una salteñería. Lo mismo las cafeterías. Las cafeterías son cafeterías, se posicionan como eso. Entonces, no pueden apuntarle a todo porque se pierde la especialización y se pierde en la mente del consumidor. Al final, ¿qué son? Son restaurantes, son una cafetería, ¿qué son? ¿Cómo querés que cuando un consumidor piense en ti, ejemplo, Coca-Cola, será que está posicionada en la mente de nosotros, amigos? Con seguridad que sí, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado que lo financiero no esté por encima de lo estratégico. ¿Me explico? Porque es financiero aprovechar el activo, pero a veces no es estratégico. Entonces, siempre tenemos que sopesar lo estratégico con lo financiero. Y siempre lo estratégico tendría que estar por encima de lo financiero. ¿Por qué? Porque lo estratégico está viendo el largo plazo, está viendo el largo plazo, está viendo el crecimiento de la empresa. Y no por una acción financiera de corto, usted va a sacrificar el largo, ¿no? Ese es el mensaje que les quiero dar ahora mismo. Amigos, ¿se entendió este punto de los costos fijos? ¿Vamos bien? Sí, se entiende, Liceo. Perfecto, genial. ¿Alguna consulta que tuvieran? ¿Algo que no hubiera quedado claro? ¿Algo que quisieran acotar, comentar? Genial. Entonces está claro, queridos amigos, ¿no? Perfecto, genial. Ahora voy a borrar esto. Y esto pues es para un producto, ¿no es cierto? Un producto. Pero en las empresas, obviamente, existen más de un producto. Entonces, ¿cuál sería el análisis que debería hacer para varios productos? Sería una pregunta pertinente. Entonces, para varios productos, voy a decir un ejemplo sencillo también de la información que usted debería tener. Usted debe tener un listado de productos. En este caso vamos a ver solamente tres: el producto A, el producto B, el producto C. Usted debería conocer el costo variable unitario de cada producto y usted ya con un mes de antigüedad
ya conoce las ventas históricas por producto. Digamos acá 10, 5, acá 4, acá, acá voy a poner acá 8, aquí le voy a poner 6, aquí 2, aquí le voy a poner 5, aquí 2. Entonces, y aquí vamos a vender 20 unidades, acá vendemos 10, acá vendemos 5. Bien, entonces esa información es perfectamente encontrable en cualquier empresa. Todo emprendimiento conoce sus precios y sus volúmenes de ventas. Y aquí voy a calcular el costo fijo de esta compañía y vamos a asumir que el costo fijo de esta empresa es de 20.000 bolivianos mes. Entonces la pregunta que voy a responder es, ¿y cuál es mi cantidad de equilibrio si tengo varios productos? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente, queridos amigos. Primero, usted tiene que determinar es el peso específico de cada producto, W sub I. ¿Eso cómo se hace? Usted calcula el total, suma, creo que hice mal y suma cuadrado le puse, ¿no? Suma normal, sumamos, y luego, ¿qué voy a hacer? Cada parte entre el total, y movilizo, y arrastro. ¿Qué estoy haciendo? Miren, cada parte dividido entre el total. Entonces, claramente que existen productos que se venden más que otros. Claramente acá el producto A es el que se vende más, el C es el que se vende menos. Luego, vamos a calcular lo que se conoce como margen de contribución unitario, que es lo que estábamos viendo hace rato, que es igual al precio que usted vende menos sus costos variables. Precio de venta menos el costo variable. Y lo arrastramos. Y claramente, amigos, claramente, el producto que más margina es el B, el que menos margina es el A. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para decir, ok, mira, debes esforzarte más en vender B porque B te margina más. Pero, ¿qué producto contribuye más a la rentabilidad? En ese caso, usted multiplica el peso específico de cada producto por el margen de contribución unitario. Es decir, usted va a multiplicar el peso de cada producto por el margen de contribución de cada producto. Da Enter y esto lo arrastra hacia abajo. Entonces, ya al hacer esto, nosotros podemos ya responder a la pregunta, ¿qué producto contribuye más a la rentabilidad? Y claramente que aquí existe un empate técnico, ¿no? Los productos A y B tienen igual contribución a la rentabilidad y el que menos contribuye es el C. A partir de esta columna me dice qué producto contribuye más a la rentabilidad, tendría que ver esta columna. ¿Qué producto debería vender más? Esta columna. ¿Qué producto debería yo impulsar la venta? Obviamente debe, pero si me pregunta qué producto es más rentable, A, existe un empate técnico entre A y B. Luego, amigos, usted suma esos márgenes, suma esos márgenes de contribución ponderado y encuentra un valor. ¿Qué significa este valor? Es importante entenderlo. Esto se llama, acá le voy a escribir,
Se llama margen de contribución ponderado. Reitero el nombre, margen de contribución ponderado. ¿Pero qué significa en cristiano ese numerito? Ese número es un número que yo debería como analista calcularlo cada mes en la empresa y hacerle seguimiento a este número. Porque al final del día, reitero, tenemos que generar reportes pequeños que muestren, yo sé que todos han visto dashboard, digamos, de una tabla con una infinidad de información. Y la pregunta que yo les hago es la siguiente. El dueño, ¿será que quiere ver un montón de cosas? No, considero que no. Su informe debería tenerlos, mientras tenga los números clave, dos, cuatro láminas, pero clave, suficiente para que el gerente se entere de cómo está la empresa. El que mucho explica se complica. Debo buscar generar informes simples, pero poderosos. Entonces, en este caso, hacer seguimiento a este número es poderoso. ¿Por qué? Porque este número me dice la venta de una unidad de cualquier producto en promedio ponderado contribuye en 2,71 bolivianos a cubrir mi costo fijo. Es mi margen de contribución ponderado. Y ya con eso, queridos amigos, yo puedo encontrar lo que se conoce como cantidad de equilibrio global. ¿Y cómo encuentro la cantidad de equilibrio global? Unidades mes. La cantidad de equilibrio global de una empresa simplemente es la división entre la cantidad de equilibrio global. Es igual al cociente, amigos, que existe entre el costo fijo y el margen de contribución ponderado. Es decir, esto lo voy a marcar SAS. Ahí, ahí. Y vamos a colocarle ahí. Ok. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted ahí? Dividir el costo fijo sobre el margen de contribución ponderado. ¿Y qué significa este número? Este número significa que la empresa o el emprendimiento tendría que vender de forma global, total, 7.368 unidades al mes para llegar a cubrir este costo fijo. Ahora bien, si bien esta cifra es importante también que calculemos la cantidad de equilibrio por cada producto, ¿sí? Es decir, ¿cuánto debería ser lo mínimo que debería vender de cada producto? Eso es importante. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Esta cantidad que es global, lo que va a hacer usted es lo va a inmovilizar y va a multiplicar por la estructura de las ventas, por este porcentaje. Recuerde que tiene que estar inmovilizada la cantidad de equilibrio global. Da un enter y acá de la esquinita lo jalamos hacia abajo. ¿Qué me dice este numerito? La cantidad que usted debería vender por cada producto como mínimo para alcanzar el equilibrio. Recapitulo, amigos. Pregunta número 1. ¿Qué es esta tabla de aquí? Me dice los productos que más marginan. ¿Por qué es importante? Porque me va a decir, o le voy a poder decir a la fuerza comercial que obviamente impulse los productos que más se marginan. Si la pregunta es que me hacen, ok, Juan, dime, ¿qué producto contribuye más a mi rentabilidad? Me tendría que fijar en esta columna. En esta columna, claramente que hay un empate técnico entre A y B. Y el producto que menos contribuye es el C.
Ahora, ¿esto para qué me sirve? Si ya yo sé que estos son los productos que más marginan, pues como analista financiero, debo sugerir a producción, porque en realidad el financiero, ¿qué es lo que hace? Visualiza los números, correcto, reporta al gerente de finanzas y el gerente de finanzas reporta al gerente general y es el jefe de jefes el que instruye a producción buscar mejoras en proceso, buscar nuevos proveedores orientados a reducir aquellos costos de aquellos productos que vendo mucho. Porque yo sé que bajándolo voy a tener un impacto más que multiplicador en los indicadores de rentabilidad. Pero reitero, el finanzas, ¿qué es lo que logran las empresas? Que se visualicen los números, mostrar la importancia del número y para qué sirve ese número. Amigos, ¿se entendió la sesión de hoy? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Un día sábado, 30. Sí, profesor, entendió todo. Sí, Muy bien. Perfecto, amigos. Genial que hemos estado hasta esta hora todos, ¿no ves? Pucha, bien, ¿no? Un día sábado por la noche. Gracias, amigos. Cuídense, si van a salir también cuídense. Y nos vemos mañana por nuestro cierre. Hasta mañana, amigos. Que estén bien. cuidado, perdón. La grabación lo sube mañana, ¿verdad? Sí, perfecto, va a estar mañana la grabación. Un abrazo, hasta mediodía. Se cuida. Hasta mañana, Alicia. Gracias. Mañana.